Todos queremos crecer, todos queremos progresar, todos queremos llegar a ser algo o alguien en la vida. Cuando van pasando los años y sentimos que nos estamos estancando, muy seguramente nos deprimimos. Hay gente que se enferma y tiene que ir a un hospital psiquiátrico. Otros se entregan al alcohol, a las drogas e inclusive al crimen. Queremos ver crecer y desarrollar a nuestros hijos. Nada puede darle a un padre más alegría que ver que sus hijos crecen y progresan. Los padres hacemos sacrificios enormes para darle a nuestros hijos la posibilidad del desarrollo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, descubrimos que la meta del crecimiento es mucho más de lo que humanamente nosotros pensamos. Lo mismo sucede con las iglesias. Todos queremos ver una iglesia creciente, que prospere. Los ancianos, los predicadores y los que dirigen diferentes ministerios en la iglesia quieren que la iglesia crezca y que tenga éxito. Sin embargo, con frecuencia confundimos el crecimiento con el incremento numérico o con el aumento en el presupuesto. Pero según la Biblia, el crecimiento es mucho más que eso. En la lección anterior, nosotros leímos Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Ahí observamos que madurar quiere decir aprender a ser unidos, decidir con firmeza, amar la verdad, crecer constantemente. Pero con la ayuda de otros textos bíblicos, vamos a darnos cuenta de que el crecimiento espiritual va incluso más allá de estas cosas. Estos son simplemente procesos que nos llevan a la meta última de nuestro desarrollo espiritual. Veamos otros versos, otros dos pasajes. Colosenses capítulo 1, versículo 23 al 29 y Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Vamos a empezar por el texto de Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos, desde las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de su misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual, dice Pablo, yo también trabajo, luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en nosotros. Notemos aquí el objetivo final de todo ministerio para cada creyente, y es que cada uno sea presentado ante Dios perfecto en Cristo. La palabra perfecto puede confundirnos un poco. El apóstol Pablo usó la palabra griega teleios. Esa palabra se refiere a algo que es total, completo. Es como cuando uno compra, por ejemplo, las piezas de una computadora para hacerla uno mismo. Uno de mis nietos está con el capricho de hacerse su propia computadora. Vas al almacén, compras todas las partes y las pones sobre la mesa junto con el manual instructivo. Todas las partes están ahí, pero en realidad no puedes hacer o no puedes decir que tienes una computadora. Vas a necesitar tiempo y dedicación y atención para unir todas esas partes correctamente y luego entonces enchufas el aparato a la corriente y cuando puedas instalar exitosamente el software, entonces puedes decir que tienes tu computadora.
Pero luego tienes que instalar las demás aplicaciones, los demás programas que vas a necesitar para que la máquina sirva para lo que tú quieres usarla. La máquina está perfecta cuando esté completa y cuando esté lista para servir. Así es lo que sucede con un ser humano. Piensa, por ejemplo, en tu hijo o en tu hija. Tienes el cuerpo, tienes el cerebro, los sentimientos, el temperamento, los talentos, la fuerza, la mente, el alma y el corazón. Pero todo esto hay que armonizarlo y ponerlo listo para el servicio de Dios. Se dice que una persona está en perfectas condiciones cuando está completa y lista para servir a Dios. Si piensas que armar la computadora puede ser un poco difícil y ocupar un buen tiempo, imagínate lo que es presentar a un ser humano perfecto delante de Dios. ¿Cómo se puede hacer eso? Según la carta de los Colosenses, hay que constantemente hacer tres cosas. Proclamar a Jesucristo. Esto quiere decir hablar de Él con admiración y con reverencia. Usted debe poder decirle a otros quién es Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Los padres de familia tienen que, como líderes de su familia, proclamar a Jesucristo. Las madres igualmente tienen que hacerlo. Todo creyente tiene que estar listo para hablar de Él con solemnidad. Segundo, debemos amonestar. Pablo usó aquí la palabra griega nuceteo, que implica persuadir al otro en contra del peligro o el error. Los seres humanos erramos fácilmente, nos desviamos del camino y nos confundimos. Tus hijos están permanentemente expuestos al error y a la tentación. Debes amonestarlos, convenciéndolos y persuadiéndolos por medio de la palabra de Dios. No basta con sermonearlos o regañarlos cuando no te están poniendo ni siquiera atención. Tenemos que poder llegar a su conciencia, de modo que ellos puedan darse cuenta por sí mismos de sus equivocaciones. Tercero, finalmente, debemos enseñarles. Esto va más allá de hacer que se aprendan algún versículo de memoria o que reciten algunas verdades. Esto quiere decir instruirlos en forma práctica a aplicar lo que la Biblia enseña en su vida y a servirle al Creador. El mejor método para transmitir estas enseñanzas es el ejemplo. Cuando ellos te ven sirviendo a Cristo, aprenden también a hacerlo. Si les enseñas con palabras, pero no les muestras con ejemplo, seguramente que no van a aprender nada. Pero hacer estas tres cosas sencillas requieren luchas diarias. Según dice el verso 29, no podemos esperar cumplir con nuestra tarea sin invertir el trabajo, el tiempo y el esfuerzo necesarios. Sin embargo, no es nuestra propia habilidad ni nuestro trabajo lo que puede hacer la madurez en nuestros hijos. La obra es demasiado complicada. Por eso, todo lo debemos hacer conforme al poder, a la potencia del Señor y bajo su dirección. Por consiguiente, debemos nosotros mismos prepararnos constantemente y aprender del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó.
Y a los que justificó, a estos también glorificó. El verso 29 nos enseña que el propósito eterno de Dios es que todos lleguemos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios ha hecho tiene esa finalidad para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas que se parecen a Él. Para que te hagas una idea de cómo deben ser tus hijos en su estado de madurez, imagínalos conforme a la imagen de Cristo. Tu trabajo como su educador es que lleguen a ser como Jesús. Pero en todo esto hay algo bien interesante. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó a nuestros primeros padres a su imagen y semejanza, para que llenaran la tierra con la presencia de Dios. Pero, como bien sabemos, Adán y Eva no cumplieron la intención de Dios. Por eso, Cristo vino para restaurarnos al propósito original de Dios. Jesús es la imagen perfecta de Dios, Colosenses 1:15 y Hebreos capítulo 1, versículo 3. Al ser conformados a la imagen de Dios, cumplimos el deseo de Dios para que la tierra sea llena de la presencia del Creador. ¿Y cómo puede pasar esto? La Biblia nos lo enseña en el texto que conocemos como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Debemos ir y proclamar a Cristo, bautizar personas y hacerlas discípulos de Cristo, enseñándoles todos los mandamientos del Señor. En la medida en que estas personas a nuestro alrededor, empezando por nuestros familiares, llegan a ser discípulos de Cristo, se hacen la imagen de Cristo y están listos para llenar la tierra. Debemos prepararnos para empezar a cumplir esa gran comisión, especialmente con nuestros hijos, con nuestra familia, con los que están más cerca de nosotros. Muchas gracias por haber visto este video. Dale un like, compártelo, suscríbete al canal de YouTube.